Hola iglesia, Dios te bendiga, es un privilegio estar nuevamente en esta noche en nuestro discipulado JS en Elévate. Verdaderamente creemos que eh, Dios quiere elevarnos a que seamos esos discípulos maduros, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que hemos venido aprendiendo durante las últimas semanas. Y hoy queremos seguir profundizando acerca de este tema, como te digo, semana tras semana. Si tú te has perdido alguno de los mensajes que hemos estado compartiendo con los distintos líderes de nuestra casa, con nuestros pastores, te pido que visites nuestro canal de YouTube. Ahí tú puedes encontrar cada uno de los mensajes del discipulado, pero también puedes encontrar los mensajes que domingo a domingo se comparten en nuestra casa y sabemos que serán de gran bendición para tu vida. Así que hoy le doy la bienvenida a nuestro pastor nuevamente, que nos ha estado acompañando en los últimos miércoles. Papá, bienvenido. Muchas gracias, hijo. Bendiciones. ¿Cómo están, iglesia linda y amada? Les bendigo en el nombre de Jesús. Creo que esta es una noche especial para poder seguir aprendiendo de lo que el Espíritu Santo quiere y desea de nosotros para el tiempo que vivimos, hijo. Es un tiempo muy particular, no solo por el hecho que estamos en tema electoral, sino que es un tiempo muy particular, ¿verdad? A nivel global, diría un hermano nuestro muy amado, hay una serie de situaciones que por las cuales, mejor dicho, se necesita ser esos discípulos de Jesús como los discípulos del principio. Como los apóstoles. Y creo yo que, como bien decías, es un tiempo verdaderamente en el que necesitamos, como cristianos y como discípulos de Jesús, marcar una diferencia de la gente que quizás no ha conocido tan siquiera a nuestro buen Dios, o los cristianos que quizás son cristianos, pero no verdaderamente son cristianos porque ya creen en Jesús, pero no han dado ese siguiente paso a ser discípulos. Y como discípulos de Jesús, creo que es el tema del día de hoy. Creo que Dios nos ha llamado a dar un buen testimonio de el Dios en el que nosotros creemos, de lo que Él ha hecho con nosotros. Y como siempre nos basamos aquí en la palabra de Dios, yo quiero que ahí en casa tú me acompañes a leer Hechos 14, 1 al 7. Yo lo estaré leyendo en Reina Valera. Si tú tienes ahí tu Biblia o tu dispositivo, puedes buscarlo, si no de igual manera aparecerá en pantalla. Y dice: Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Creo yo que acá hay bastantes mensajes, pero me llama la atención la primera parte, donde dice: hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, porque aunque eran culturas tan diferentes, los griegos quizás intelectuales y con tantas diferencias a los judíos, el mismo mensaje impactó a los dos pueblos. Y creo que es un recordatorio para la situación en el tiempo en el que nosotros vivimos, que ese mensaje sigue
teniendo valor, sigue teniendo un impacto en la gente y sigue siendo necesario, sin importar si quizás mi familia es de algún pueblo o de la ciudad, que pueden haber quizás diferencias culturales, como lo habían entre los griegos y los judíos, pero el mensaje de Jesús es para todos, sin importar la cultura que nosotros tengamos, la lengua que nosotros hablemos. Debemos de testificar de ese amor que hemos disfrutado, porque va a impactar la vida de la gente. Y a mí me impresiona también, hijo, tener razón, hay como unos 4 mensajes acá, por lo menos. Pero dice que entraron juntos, dice. Ajá. Cuán importante es La la unidad. unidad, ¿verdad? Entraron juntos y hablaron de tal manera. O sea, ¿cuál sería la manera? O sea, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. O sea, hablaron con tanta propiedad, hablaron con no algo que habían, únicamente algo teórico. Ujú. Hablaron de una vivencia de tal manera que creyeron en Jesús. O sea, y eso creo que es algo que necesitamos en este tiempo en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Hay una cantidad de corrientes, lo hemos estado hablando. Hoy mismo estaba leyendo algo acerca de una película que estuvimos comentando el día de ayer, que salió en los Estados Unidos. Esperamos que venga pronto aquí por estas latitudes. Pero sale ¿cómo se llama? Protagonista. No, el líder de aquella banda, Skillet, Ujú. ¿verdad? Pues, ya no, uno que John es, Cooper. uno que es de esta generación, puede hablar de esos grupos. Ya no habla uno de De Marcos Witt o de los voceros de Cristo, ¿verdad? Que eso, todos han sido una bendición. Entonces, pero miraba un comentario de él que decía que su discurso, que la película no tiene ningún tema conspiranoico, ni mucho menos, ni va contra nadie en particular, sino que habla de una realidad. Y me gustó que lo que él pone, en donde dice, si el decir que esto es una verdad, me convierte a mí en un conspiracionista, o si me convierte en un montón de cosas, yo creo que con mis hijos vimos la película, dice, y yo mantengo que no tiene nada que ver, sino que es una realidad que no podemos dejar de ver y tenemos que hacer algo. Entonces, porque él experimentó el amor de Dios y la gracia de Dios, puede hablar de esa manera. Y eso me lleva a pensar en el apóstol Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que juntos llegaron y hablaron de tal manera que aquellos creyeron, ¿verdad? Qué seguridad, qué de verdad, qué confianza y qué sí, relación con Dios. Ajá. Sí, y con qué, creo yo, con qué pasión tuvieron que haber hablado para verdaderamente cautivar el oído de tanto judíos como griegos, porque quizás cambió el lenguaje del mensaje, porque quizás a los griegos no les pudo predicar a los judíos no les pudo predicar en griego, ni a los griegos en hebreo, pero era el mismo mensaje, aunque transmitido de una manera diferente. La pasión y lo que ellos habían experimentado, lo que Dios había hecho en sus vidas, causó tanto impacto en ellos que ellos tenían la pasión para transmitir lo que Dios había hecho en ellos. Y creo que hay algo bien interesante aquí, y es que el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor, de lo que Dios hizo en nosotros, sigue siendo relevante. Creo que muchas veces pensamos que quizás porque sucedió hace mucho tiempo la transformación que Dios hizo en nosotros pierde relevancia, pero mucha de la gente hoy en día sigue peleando con lo que quizás Dios nos sacó de donde Dios nos sacó un día. Entonces creo que debemos de
verdaderamente testificar de ese amor de Dios. Si lo hemos dejado de hacer como iglesia, debemos regresar a verdaderamente dar testimonio del amor de Dios, que Dios sigue siendo un Dios que ama, que perdona pecados, que restaura, que libera del pasado, porque ese mensaje tiene poder y tiene la capacidad de transformar las vidas y de transformar a las personas. Imagínense, mis hermanos amados, Pablo era perseguidor de la iglesia, pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesús le dice, ¿por qué me perseguís? Ajá. ¿Cuál es tu onda, mano? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás azotando a mis hijos? Ahora Pablo estaba en una posición en donde él testificaba de la gracia, del favor, del amor. Él podía decir, si ustedes se recuerdan, yo pedí cartas a los ancianos para yo ir a perseguir. Dice que él sacaba a la gente y la arrastraba. Ahora venía a testificar, a decir, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, que perdona, hay un Dios que perdona y hay un Dios que da una nueva oportunidad. Amén, amén. Y creo que ese es un mensaje bien poderoso, porque el día de hoy quizás el mundo condena nuestros errores, condena quizás la gente, o tú que nos estás escuchando, te has equivocado y te has creído esta mentira del mundo de que ese error determina el resto de nuestra vida y ese error es quien nosotros somos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho, yo cómo voy a seguir a Jesús si yo los perseguía para matarlos, apedrearlos? Consintió en la muerte de Esteban. Exactamente, fue cómplice de la muerte de Esteban. Quizás, bueno, no tendríamos la mitad del Nuevo Testamento ni de la palabra de Dios, pero él se dio la oportunidad de acercarse y de recibir ese amor. Y creo que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que entender que somos ese instrumento para que alguien que quizás hoy está marcado por el error que cometió, por su pecado, exactamente, pueda conocer verdaderamente ese amor de Dios. Y quizás la persona a la que tú le vas a testificar es un próximo Pablo o es otro Bernabé que se va a apasionar de tal manera que va a ir con ateos o quizás gente de otras religiones, de otras culturas y compartir el mensaje. Exacto. Y tocaste un punto bien interesante, ¿verdad? Porque estamos leyendo hechos en nuestro tiempo con Dios, pero me impresionan tantas cosas que el libro Los Hechos es de verdad, es de leerlo unas 3 veces en el año, ¿verdad? Para uno seguir aprendiendo del Espíritu Santo, pero tocó mi corazón algo uno de estos días, y pues ahorita que estamos hablando de Pablo, es como Ananías recibe en visión el llamado de ir a bendecir a Pablo, ¿verdad? Y él todavía le dice, Señor, pero yo sé que él es un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y desafiaba mi corazón, y era desafiado a ser un discípulo de Jesús cada vez mejor, porque a veces uno puede desechar a alguien en su mente, ¿verdad? Para ya no, primero orar por él, y tengo que ser honesto delante del Señor y delante de ustedes. Si quiero ser honesto, siempre abro mi corazón. Siempre he dicho que no soy perfecto, ni nunca lo seré, creo, hasta que ya esté con el Señor. Pero de alguna manera había dejado de orar por algunos de mis 5. O sea, le había bajado las revoluciones, como que ya estos no quieren. Estos de verdad no quieren. No quieren, ¿verdad? Tal vez fue un pensamiento, pero no lo había hecho. Pero después de que leí eso una vez más, dije, no voy a claudicar. Porque quizá, como tú lo acabas de decir,
es el próximo Pablo. Ujú. Hoy tengo en mi listado algunos Saulos, Mm. pero quizás son el próximo Pablo, son los próximos apóstoles, son los próximos profetas, son los próximos presidentes de una nación, Sí. de nuestra nación, es el próximo presidente del Congreso, qué sé yo. Ujú. Pero qué bueno que alguien se haya preocupado por ellos, y eso me animó y me desafió a seguir testificando de Cristo, ¿verdad? Claro, nuestra posición como pastores es muy diferente al que está en el ambiente laboral normal, por decirlo así, Ujú. que no es el que está fuera del círculo eclesiástico, ¿verdad? Pero esto no me impide a mí a que primero seguir orando por aquellos que yo tengo que seguir orando, que los tengo en mi corazón y que Dios, sé que es el Espíritu Santo que ha tocado mi corazón, porque seguramente alguno de ellos o todos ellos, un día van a estar alcanzando a un montón de los que hoy no estamos haciendo. Yo quiero animarte, tú eres parte de nuestro equipo de servicio de esta casa. Tú no sirves todavía en la casa, pero sí puedes testificar. Sí. Sí puedes testificar del amor de Cristo. Todos tenemos un pasado. Y todos tenemos un punto de encuentro con Dios. Ujú. Y de dónde Él nos ha sacado y a dónde Él nos ha traído Nos y nos ha atrae. llevado. Amén, amén. Así que, iglesia, es tiempo de testificar del amor de Dios, de dar testimonio, de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque quizás las personas que nosotros, va a sonar un poco fuerte, pero quizás hemos desechado o quizás nos hemos cansado de orar por ellas, son las personas que Dios quiere usar para seguir expandiendo su reino, para seguir alcanzando a todas esas almas que hoy se encuentran perdidas. Así que no nos cansemos de orar y de compartir del amor de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque en su tiempo los veremos hacer esa confesión de fe y reconocer a Jesús como su Salvador. Y debemos de permanecer sin importar lo que hoy veamos, porque creo que cuando uno ve quizás la vida que están llevando específicamente, pues uno de nuestros 5, uno se desanima, ¿verdad? Y probablemente alguien que estaba orando por Pablo en ese entonces, Saulo, ha de haber pensado lo mismo, ha de haber dicho, a la puchica, cada vez peor, en vez de acercarse cada vez peor. Pero Dios tiene su tiempo con cada una de las personas y creo que es nuestro llamado seguir orando por ellos, seguir amándolos, seguir bendiciéndolos, porque creo que el orar por la gente, el bendecir a la gente cuando quizás no se lo merecen, desde una perspectiva humana, es una muestra de amor también. Así es. Y creo que eso tiene un gran impacto porque dice la palabra, ¿verdad? El que ama a su amigo, ¿qué hace, verdad? Pero, El que ama al que lo ama a uno. ajá, Oiga. que es tan sencillo, pero aquel que no se lo merece, cuando nosotros le mostramos el amor, cuando nos acercamos a esa persona y le decimos, mira, independientemente de que no crea en Dios, sigo orando por vos. Sigo bendiciéndote. Sigo bendiciendo tu vida, tu trabajo, tu negocio. Eso es una muestra, es dar testimonio del amor de Dios, porque alguien que no tiene a Dios no puede acercarse a alguien que no lo merece y decirle, mira, espero que seas bendecido, que salgas adelante, eh, porque no tiene la esencia del amor. Entonces creo que eso es algo en lo que debemos de permanecer como iglesia. Bendecir a la gente, seguir orando por la gente, aunque no veamos fruto, aunque no se vea Aparente. aparente, exactamente, aunque no se vea que la situación esté cambiando, pero sigamos permaneciendo
en la oración, sigamos permaneciendo en orar por nuestros 5, no nos demos por vencidos, porque a su justo tiempo veremos la cosecha de esa oración. Y la cosecha vendrá, hijo. Creo que es cuando les testifiquemos, cuando les hablemos, llegará el momento en donde va a haber que hablarles. Sí. Hablar con de nuevo la palabra. Exacto. Y me gusta mucho lo que dice acá, que dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. O sea que uno quiere todo rápido, uno quiere que todo suceda en buen chapín al chile, ¿verdad? Que sea chanín, chanín, dirían por allá. La ley del microondas, dicen ahora, 30 segundos. Sí. Exacto, pero ellos se detuvieron allí mucho tiempo, dice, y hablando con denuedo, o sea, con autoridad. O sea, no mentiras, no cuentos, no fábulas, sino hablando la verdad. Cristo salva, Cristo restaura, Amén. Cristo liberta, Cristo bendice. Cristo, ¿por qué bendice? Porque nos quita de la maldición de la ley. Nos quita, nos pasa al otro lado. Pero necesitamos tener ese denuedo, esa autoridad. Lamentablemente, se ha visto por años, se vio al cristiano como una persona de segunda clase. Y nada que ver. Somos hijos de Dios. Somos, obviamente, no somos perfectos. Pero el hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que Dios no haya hecho una tarea, una obra perfecta en nuestra vida. De redención, de liberación. Porque yo lo testifico, no sé cuántas veces he contado tu testimonio de cómo fuiste sanado, pero yo no lo puedo dejar de decir, porque solamente yo sufrí, como tu mamá y tus hermanos sufrimos, el verte convulsionar, el verte, y a veces las convulsiones eran convulsiones silenciosas. Las convulsiones donde te quedabas ido y se te iba la onda, episodios, y nuestro corazón se desgarraba. Pero cuando vimos que Dios te sanó, ¿cómo no lo vamos a testificar? Yo puedo hablar con denuedo y con autoridad de eso. Amén. Y se lo puedo decir, es más, lo digo en cualquier nación, lo he mencionado. Y por mucho tiempo tendré que permanecer diciendo eso, haciendo eso. Entonces, mis hermanos amados, como discípulos de Jesús, tenemos un tiempo, estamos en un tiempo, mejor dicho, en donde tenemos que testificar a Jesús. Amén. O sea, no crean que porque vamos a mencionar a Jesús, estamos, como dicen muchos, es que es un mensaje de odio. De odio. Sí, no, nosotros no tenemos un mensaje de odio. Sí, es lo que hemos venido diciendo, es el mensaje del verdadero amor. Ajá, porque exacto. Quizás hoy se le llama amor a tantas cosas, pero el verdadero amor es el mensaje de Jesús en la cruz del Calvario muriendo por nosotros que éramos inmerecedores. Y en este versículo hay, creo yo, puntos bien o acciones bien puntuales que debemos de hacer, porque vos decías, hablar con denuedo, pero me llama la atención la siguiente frase, confiados en el Señor, porque creo que nuestra tarea únicamente es, muchas veces nosotros queremos dar la palabra y hacer la obra, es decir, que en ese mismo instante con el mensaje que nosotros compartamos, la gente diga, me enamoré de Jesús y su vida cambie, pero al final es el Señor quien hace la obra y tenemos que confiar que en su momento justo Él va a obrar. Amén. Nuestra tarea es únicamente, yo estaba así, conocí a Jesús y ahora estoy acá, y confiar en el Señor que Él va a hacer la obra. Entonces creo que verdaderamente tenemos que, como bien decías, es un tiempo en el que tenemos que hablar de Jesús, hablar de lo que Él ha hecho con nosotros, hablar de lo que nos ha permitido vivir, de lo que nos ha rescatado, de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque verdaderamente creo que si uno analizara
todo lo que Dios hace en la vida de uno, uno no pararía nunca, ¿va? Porque son tantas cosas, pero quitémonos la vergüenza de decir, ay, voy a ser mal visto porque Dios me sanó de epilepsia, pues. Al contrario, yo no sé si la persona de enfrente está sufriendo lo mismo y no me ha dicho nada y el que yo le comparta lo que Dios hizo en mi vida es la esperanza que ella necesita para también ella confiar en Dios y acercarse a Dios y decir, Señor, si tú lo hiciste con él, hacelo conmigo también, pues. Entonces, ahí estamos mostrando el amor. Compartamos con denuedo, con la autoridad que Dios nos ha dado, pero confiemos en el Señor de que Él va a hacer la obra, que Él es el que hace la obra y no nuestras palabras. Y en otra versión de este versículo 3 que estamos leyendo, hijo, de Hechos 14, dice de esta manera, en la traducción del lenguaje actual. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo, confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. Ojo, esto es lo que tenemos que contarle a la gente. Y el Señor, dice, les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decía. Wow. Wow. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos querido que Dios nos use con poder, con milagros, con maravillas? Entonces, la clave es testificar acerca del amor de Dios. Entonces, Dios les daba poder, dice, el Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decía. Sí. ¿Verdad? El llamado, hermanos, yo estoy seguro que Dios quiere usar tu vida. Yo estoy seguro que Dios quiere usar tu vida. Tú mencionamos tu caso. Y a veces yo no lo tengo en mi script, no lo tengo en mi mensaje. Y tanto tú como el equipo de producción tienen mis mensajes. Porque por ahí van los versículos y algunos puntos. Y de repente yo digo cosas, algún testimonio, algo de lo que hemos vivido. Y entonces yo digo, ¿para qué lo conté? ¿Y hoy para qué? Pero lo digo con autoridad. Y de repente llega alguien y me dice, ¿sabe qué? Tengo un sobrino que está pasando esto, pero hoy me voy con un aliciente. Hoy sé que Dios puede obrar. Y de repente ocurre un milagro. Amén. Y entonces oramos por él y algo pasa. Amén. Entonces, no te canses de testificar del amor de Dios. Lo que Dios, miren, yo he visto gente entrar aquí a la iglesia que antes venían a pie, hoy tienen moto, tienen carro, tienen 2 carros. He visto gente entrar aquí a la iglesia que venían pidiendo un esposo, una esposa, y hoy ya lo tienen hasta familia. He visto gente entrar a esta congregación a abrazar el amor de Cristo pidiendo un hijo, y hoy lo tienen. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso no lo guardemos para nosotros. Hay miles que te están esperando, mi querido hermano. Y hay algo bien interesante porque uno normalmente pues piensa o busca una historia súper impactante, ¿va? Quizás en el caso mío puede ser más fácil porque pues Dios me sanó. Hubo una sanidad ahí y un doctor lo comprobó y es algo más impactante, pero quizás tú ya estás diciendo, sí, pero yo solo pedí a mi esposo y Dios me lo mandó. Pero mucha gente hoy se encuentra pidiendo un esposo o una esposa y cree que no merecen ser amados por alguien aquí en la tierra. Y quizás tu historia, tu testimonio, es lo que esa gente está esperando que como vos decías, le dé esperanza, le dé fe para que puedan ver esa necesidad saciada. Entonces, creo que no hay testimonio pequeño ni testimonio grande. No. Porque es la muestra del amor de Dios. Exactamente. O sea, porque cuando hay un testimonio, el domingo escuchamos un testimonio de un hermano que hicieron una intervención que eran como $50,000 y
¿Y qué médico? Solo ese. O sea, solo ese médico no lo conoce. Mis amados, y si ustedes no lo lograron ver, no pudieron verlo, vayan a la transmisión del domingo y vuélvanlo a escuchar. O sea, él lo testifica y pareciera que es un tema de dinero. Hermano, usted no tiene la idea, tal vez tú no tienes la idea de lo que es estar con una cuenta de hospital y no tener el dinero para pagar. Yo sí les puedo decir que es eso. Y aquel hombre dice, aquel hermano amado dice, iba a prestar dinero. Pero Dios, en su amor, en su gracia, en su bondad, ese es el amor de Dios, toca el corazón de un médico que primera vez que lo miraba. Y que le regala en su trabajo, le regala en su trabajo de $50,000. Y lo más impresionante es de que él no es de que estuviera siendo irresponsable, porque él mismo contó, yo en lo natural me preparé porque había que cancelar esa deuda, pero Dios se encargó de todo, pues, y uno puede decir, es que es solo dinero, pero ¿cuánta gente hoy no necesita un milagro de dinero? No necesita un milagro financiero, una cancelación de deuda, porque quizás con todo este tema que vivimos de COVID, de la pandemia, quizás mucha gente hoy sigue viendo cómo logra saldar las cuentas de hospital que tuvieron por salvar a un familiar y tú estás menospreciando lo que Dios hizo en ti. Entonces creo que debemos de entender que verdaderamente no hay milagro pequeño, mediano, grande. El milagro es milagro. El milagro es milagro. Y como tal, debemos de compartir de que gracias al amor de Dios, nosotros pudimos salir de eso, si quizás no podíamos tener una familia, hoy tenemos una familia, no conseguimos pareja, que puede sonar algo tan trivial. Pero ese testimonio puede impactar y lo más importante, acercar a alguien que no conoce del Señor Jesús a que lo conozca y lo reconozca como su Salvador. Entonces creo que verdaderamente tenemos que tomar valentía, pedirle a Dios amor, valor, dominio propio para salir y decir, ¿saben qué? Esto es lo que Dios hizo en mi vida con quizás mis compañeros de trabajo que no conocen a Jesús, pero que están necesitados porque la necesidad está y que necesitan y que quieren, como decía este versículo, ver evidenciado esas señales y esos milagros. Yo recuerdo, mi hijo, para terminar, hijito, para poder terminar, y mis amados hermanos, yo conocí a Jesús por medio de un ministerio que la estrategia que tienen, la única pero poderosa, es el testimonio. O sea, es un ministerio evangelístico netamente, en donde no hay un crecimiento en la palabra, ciertamente, pero es un ministerio de alcance para los hombres. Y recuerdo que escuché el testimonio de un empresario hondureño que él conoció al Señor. Él entendió que no era la buena persona que él creía ser, porque mantenía a sus hijos, porque ayudaba a algunos necesitados, al familiar que se le pinchaba la llanta, él se la compraba, etc. Pero entendió que necesitaba a Jesús y se convirtió. Y conoció el amor de Dios, recibió su perdón. Y entonces dijo, yo no me puedo quedar con esto. Y como tenía una empresa muy grande de arroz, era un arrocero fuerte en Honduras. Y él tenía la costumbre de invitar a todos sus proveedores y clientes a un almuerzo, una cena así bien tremenda. Y entonces dijo, bueno, esta es mi oportunidad, voy a adelantar la cena y giró las invitaciones. Obviamente todos estaban acostumbrados a esa reunión. Vamos a ir, vamos a comer bien, vamos a beber bien, va a haber buena pachanga. Y entonces todos fueron. Todos llegaron.
pero impresionante oírlo, que las palabras que siempre decía y todo, ¿verdad? Pero pasó totalmente diferente, ¿verdad? Primero la gente extrañaba que no pasaba en el whisky, que no pasaba en la cerveza y el ron. Pero él se paró con denuedo a decirle a 400, 300 personas, 300, 400 personas, no recuerdo el número exacto, pero sé que eran una cientos, buena cantidad. Sí, era una buena cantidad, a decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ajá. Y que la persona que él habían conocido no era la persona buena que ustedes pensaban que yo era. Yo estaba lleno de pecado, de mentira, pero conocí el amor de Dios. Entonces creo que eso es inspirador. Sí, totalmente. ¿Verdad? La palabra nos inspira, pero los testimonios que tenemos alrededor nuestro también nos inspiran. Y tu testimonio, estoy seguro que va a inspirar a otros a seguir a Cristo. Amén, amén. Iglesia, yo quiero en esta oportunidad orar para que verdaderamente seamos no únicamente discípulos que den testimonio del amor de Dios, sino que podamos ser una iglesia que evidencia el amor del cual hoy disfruta. Así que te pido que me acompañes. Señor Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos motiva a mejorar, a seguir perfeccionándonos, a seguir conociéndote más, a seguir conociendo lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, si quizás hemos perdido o nos ha faltado amor en nuestros corazones por aquel que no te conoce aún, Padre. Si quizás no hemos tenido el coraje, el valor para testificar, Señor, y anunciar y compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que este es uno de los llamados que tú tienes para tus discípulos y para nosotros como tus hijos, Espíritu de Dios. Señor, te pido que pongas la pasión, el deseo, la empatía y el amor en cada una de las personas que hoy nos está viendo a través de esa pantalla, Espíritu de Dios, para que salgan, Señor, a compartir lo que tú hiciste con su vida, Señor, que puedan decir: yo me encontraba lleno de pecado y hoy me encuentro lleno y hoy soy salvo por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Señor, te pido que nos quites el temor, la vergüenza y todo aquello, Señor, que hasta el día de hoy nos ha impedido testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que pronto podamos ver a cada una de esas almas a las que nosotros les compartiremos nuestro testimonio, Señor, de tu amor, venir, Señor, y reconocerte como su Salvador, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué alegre poder estar aquí, hijo, y seguir creciendo juntos por medio de la palabra de Dios. Que Dios les guarde y les esperamos este sábado con las 7 horas de oración y ayuno, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Estaremos orando, o mejor dicho, seguiremos orando por Guatemala. Y el domingo, 2 servicios poderosos, algo grande va a suceder, 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Les esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga y que tengas una buena noche.